Bueno, continuamos con la última parte de la clase del día de hoy. Entonces, el siguiente método que existe es el método decreciente o de dígitos, creciente, perdón, o dígitos crecientes. Este método consiste en que el activo fijo se va, espérate, vamos admitiendo a la gente que está acá. Este método se utiliza para depreciar el activo en un determinado número de años. Pero la diferencia con el inicial es que en los primeros años se va a depreciar un menor valor y en los últimos años se va a depreciar un mayor valor. Entonces, al inicio del activo pierde poco valor, al finalizar el activo va a perder más valor. Es muy recomendado o se utiliza mucho cuando hay activos muy costosos y que cambian poco de tecnología. Entonces, al inicio del activo no está perdiendo mucho valor. Entonces, este método es más recomendable para esos casos. Y consiste en que la depreciación voy a hacerlo también teniendo el valor bruto, el valor de compra menos el valor residual sobre la suma de los años que voy a depreciar el activo. Hago un paréntesis ahí. Señores, si mi activo, mi vida útil va a ser de 5 años, por decir algo, entonces yo tengo que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Entonces, aquí lo que debo sumar son los dígitos de los años que voy a revisar. Si la vida útil es de 3 años, entonces sumaré 1 más 2 más 3. Debo dividir acá entre 6. Si es de 5 años, como les decía anterior, debo sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, 15 años. Por el año a depreciar. Entonces, aquí sería valor bruto menos valor residual entre 15 por el primer año por 1, el segundo año por 2, el tercer año por 3, el cuarto año por 4 y el quinto año por 5. Como les decía, al inicio o al año 1 el valor a depreciar es menor y al año 5 o a medida que va pasando los años va aumentando el valor a depreciar. Entonces se utiliza activos altamente costosos que cambian poco o pierden poco valor al inicio. O sea, ya el último, al terminar en la vida útil, es cuando ya deben depreciar el activo. Entonces, debemos utilizar este activo. Continuemos con el ejercicio de el mismo ejemplo que tenemos. Costo del activo 70 millones, vida útil 5 años, valor residual 10,000 pesos. Entonces, aquí lo que le decía, tengo que sumar el número de años, como son 5 años, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Ese valor es el que me va a dar el factor U, el número a dividir, que va a ser 15. Si fueran 4, nada más sumarás hasta aquí. Si fueran 6, tuviera que sumar el 6 y el 7 y el 8 hasta donde llegue. Entonces, el valor del costo, la vida útil, el valor residual y la suma de los años. Como tantos años vaya a depreciar, así debo colocar. Entonces tenemos la fórmula, es 70 menos los 10,000 sobre los 15 que es la constante por el número de años. Entonces tendremos que para el año 1, segundo por favor, para el año 1 tengo que los 70,000 que es el costo del activo, menos los 10,000 el valor del residual entre 15. Eso me da 60 sobre 15 por el número de años. O sea, el primer año se va a depreciar 4,000 pesos, que es igual a 40,000 por 1. En el año 2 hago la misma fórmula, pero de diferencia voy a multiplicar por 2. En el segundo año se va a depreciar 8,000 pesos. En el año 3 multiplico por 3, se va a depreciar 12,000. En el año 4 multiplico por 4 y se va a depreciar 16. Y en el año 5 se va a depreciar 20. Entonces, al finalizar la vida útil del activo, igual se ha depreciado 60,000 pesos. Yo tengo 20, 36, 48, 56, 60,000 pesos. A diferencia de los otros métodos que en el año 1 la depreciación es menor y a medida que está aumentando o va pasando el tiempo va
acelerándose la depreciación, hasta llegar que en el año 5 la depreciación es mayor. ¿Alguna pregunta con relación a este método de depreciación? Muy poco utilizado por su complejidad, solamente lo utilizan cuando las empresas realmente ven algún beneficio. Sobre todo les decía, algunas compañías que compran o instalan un activo demasiado costoso que van a colocar a producir durante un largo tiempo, entonces durante los primeros años el costo va a ser menor. ¿Alguna pregunta con relación a este método? Pues ese método está breve, profe. Ok. Y el decreciente, señores, es lo inverso. O sea, se va a depreciar en los primeros años bastante y en los últimos años se va a depreciar un menor valor. Entonces se expresa también en años. Lo único es que se deben hacer la sumatoria de los números y estos se utilizan con activos fijos que sean costosos, pero que su tecnología sea cambiante. Señores, maquinaria o sobre todo tecnología, ustedes saben que hoy tiene un costo y al año siguiente ya su precio se ha reducido en gran cantidad debido a que ya sale una tecnología más avanzada. Entonces, para ese método o para esos activos se utiliza el método decreciente. La fórmula es la siguiente. El valor bruto menos el valor residual sobre la sumatoria de los años por el número de años más 1 menos el año que se está colocando. Entonces, los 70.000 menos los 10.000 sobre 15 por 5, que es el número de años de depreciar, más 1, que va a ser una constante, menos el número de años que se va a depreciar. O sea, la variante, ¿cuál va a cambiar? Siempre va a cambiar este número, este acá, el 1 es. Acá lo tenemos, que para el primer año tenemos los 60.000, los 70 menos 10, 60.000 sobre 15 por 5, más 1 menos 1 nos da igual, entonces nos queda que 40.000 por 5 es igual a 20.000. El activo se va a depreciar en el primer año 20.000 pesos, lo que se depreciaba en el último año en el caso anterior. En el año 2, la variante es la I, en el año 2, entonces voy a tener 5 más 1, 6, menos 2, 4, entonces tengo 60 entre 15 por 4, es igual a 4.000 por 4, igual a 16.000. En el año 2 el activo se va a depreciar 16.000 pesos. Lo mismo en el año 3, 12.000, en el año 4, 8.000 y en el año 5. Al año quinto el activo solamente va a tener un costo estoy aburrida de tanto número. 4.000. Entonces, esto se utiliza. Oiga, repete. Por favor. Este método se utiliza para contabilizar activos que cambia mucho su tecnología y se deben depreciar en una mayor cantidad el inicio. Señores, ¿alguna pregunta con relación a los 4 métodos? Profe, ahí lo que hay que tener en cuenta son las fórmulas. Exactamente, ahí está el truco. Porque, claro, sí, profe, eso está breve. Sí, eso está breve. Lo único que hay que aprender es la fórmula y ya. Ok. Así es, tiene toda la razón. Tenerla escrita ahí en el momento del examen, profe. Claro que sí. Y cuando estás en la empresa también. Señor, la vida útil de los activos. La vida útil es el periodo de tiempo durante el cual el activo va a estar funcionando. El caso más representativo yo lo hago es con una batería, porque al inicio la batería está full cargada y a medida que va pasando el tiempo, él se va gastando, se va depreciando. Entonces, esa es la vida útil del activo. Es el periodo de tiempo durante el cual se va a reconocer el activo. Entonces, la vida útil es lo que nos va a servir para calcular o hallar la depreciación de mi activo. Entonces nos dice que la vida útil es el tiempo durante el cual se espera que un activo funcione y participe en la generación de ingresos de renta. Todo activo es suficiente de sufrir desgaste por uso que se haga de él, en modo que a pasar del tiempo un activo termina siendo
inservible, siendo incapaz de generar beneficios. Son activos, como les decía, como esa casita que tenemos en la primera presentación, ya muy difícilmente vamos a poder utilizar. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para hallar la vida útil? Debemos de tener unas características diferentes. O sea, acá nos citan un ejemplo, nos dice, un automóvil usado por el gerente puede tener una mayor vida útil que el automóvil que utiliza el vendedor. Y esto se debe a que probablemente el gerente dará un menor uso a su rodamiento y desgaste, porque solo lo usa para ir de la casa a la oficina. Al que le va a dar el vendedor, que visitará 15 clientes diarios en diferentes zonas y en diferentes ciudades. Entonces, la vida útil de un vehículo que es utilizado para el gerente tiene que ser diferente y puede ser diferente a la vida útil dada para un automóvil que va a estar recorriendo calles destapadas, que va a estar de pronto transportando mercancía, va a tener diferentes condiciones de uso. Entonces, la vida útil depende mucho de ese factor. En conclusión, el tiempo depreciable de un activo de propiedad, planta y equipo se debe hacer de acuerdo con el uso esperado del activo, deterioro anual esperado, obsolescencia técnica y comercial, limitaciones y restricciones legales. Aquí con esto de restricciones legales, lo que nos decía, creo que era Farid, que decía que en la compañía solamente les dejaban utilizar la buseta por 5 años. Por ley, los servicios de los vehículos de servicio público van a tener una vida útil limitada. Entonces, aquí hace referencia en eso. Entonces, para determinar la vida útil debemos de evaluar cuáles son las capacidades de producción del producto, cuál es el desgaste, cuál es la obsolescencia y cuáles son las limitaciones legales. Entonces, aquí citamos un ejemplo, nos dice que un vehículo cuyo valor de compra es de 20 millones de pesos y la vida útil del vehículo es de 5 años, para determinar la depreciación de un año tomaremos el valor del vehículo y lo dividimos entre 5. 20 entre 5 tenemos que anualmente se va a depreciar el vehículo en 4 millones de pesos. Luego la depreciación será de 4 millones de pesos por año, valor que se irá acumulando hasta depreciar completamente el activo. En este caso el activo no nos dieron valor residual. La contabilización, señores, sería de la siguiente manera. La cuenta 5160 en el gasto, la cuenta 5160 en el gasto por 4 millones, con la subcuenta flota y equipo 4 millones contra la cuenta 1592 de depreciación acumulada y la subcuenta 159245 por los mismos 4 millones de pesos. Señora, estos son los 4 métodos que existen para depreciar y para hallar la vida útil. Con la vida útil lo que tenemos que mirar o analizar son las situaciones de uso y de tecnología y de obsolescencia que va a tener el bien. Nos hacían el ejemplo, nos citaban el ejemplo de cómo determinar la vida útil de un vehículo. Entonces, acá nos hablaban que era de años, que uno podía tener un año y otros puedan tener otro. Pero si yo deseo también utilizar otras medidas que vayan mucho más a corto. Si yo tengo una propiedad, una flota de camiones y de vehículos que se dedican a la carga y viajan a diferentes lugares de la ciudad, ¿cuál será el método más adecuado para hallarle su depreciación? Mientras tanto, uno viaja a Barranquilla, otro viaja a Bogotá, otros viajan constantemente a Valledupar, entonces todos tienen un ritmo de trabajo diferente. ¿Cuáles sugerirían ustedes o cuál sería la forma para determinarle ese método de depreciación a esa compañía que tiene esas particularidades? Tiene muchos camiones o tiene muchos vehículos, pero cada uno tiene un uso diferente. ¿Cuál sería la unidad de depreciarlo ustedes? ¿Cuál es el método de qué unidad utilizarían? El segundo que explicó por donde mide el kilometraje. Una forma de medirlo puede ser por kilometraje, porque no va a tener desgaste el que va hasta Barranquilla únicamente con el que va a Bogotá y se regresa, y eso sería esa misma situación. Digamos ahora que yo tengo dos vehículos, ambos Chevrolet, por decir algo, son dos camiones, pero uno lo utilizo para repartir mercancía y el otro
es utilizado por Interaseo para recoger la basura. ¿Cuál sería la unidad de medida de ese activo que utiliza Interaseo para hacer el proceso de recolección de basura? Profe, sería el creciente. Puede ser, pero no lo veo tan conveniente porque pues no nos dice mucho que va a perder o va a cambiar de tecnología. El método más adecuado debe ser No por el unidades decreciente, productivas. sino creciente. Sí, pero poco tiempo. Profe, de los años, el lineal, que creo que... Sí, profe, el de los años. Ok. ¿Y qué tal si utilizamos el método de unidades productivas y lo medimos por horas de trabajo? Porque Ese es mejor. no lo puedo medir por kilometraje porque él no está recorriendo, pero sí está trabajando. Entonces, yo Sí, por tengo, hora, perdón, ¿cómo? por hora sería mejor, profe. Claro, por horas de trabajo porque él está trabajando constantemente. Entonces, si yo sé que comienza a trabajar a las 5 hasta las 6 de la tarde, tiene X determinado de hora. No podría mirar kilómetros porque seguramente su kilometraje va a ser muy poco porque él no recorre muchas distancias, pero sí ¿Verdad? el motor está funcionando constantemente con el vehículo detenido. Entonces son cosas que debemos entrar a analizar al momento de determinar la depreciación que vamos a aplicarle a cada uno de los activos. Señores, y así con cada uno de los activos que posea la empresa. Señores, vamos a revisar el Profe, taller y que ya con este material hay. esas depreciaciones, profe, ¿Sí? esas depreciaciones las establecen las empresas, ¿sí o qué? Sí, señor. La deben establecer cada una Eso de las no es empresas. que, eso no es que uno se va a poner a analizar, bueno, esto es mejor así, esto es mejor así, no. Cada empresa debe Uno tener como su, asesor, uno como está desde el punto de vista como contador, pues hay que hacer unas políticas y allá se van a establecer X propiedad, plan de equipo, se van a determinar en esto. Les digo algo, anteriormente, antes que entraran en funcionamiento de las normas internacionales de contabilidad, aquí la depreciación se hacía con fines fiscales, porque es que este valor, pues nosotros estamos llevando acá, se puede descontar de los impuestos. Lo que estamos llevando a la cuenta 5160 se puede llevar como descuento de los impuestos. Entonces, aquí en Colombia se utilizaba la depreciación y se utilizaba por línea recta con unos valores estándar. Una propiedad, planta y equipo o una edificación, edificaciones y construcciones, decía que la podíamos depreciar en 20 años. Entonces, todo el mundo depreciaba la edificación en 20 años. Ahí en una casa en 20 años está igual. Ahorita la ampliaron hasta 45 años para esas depreciaciones. Pero eso es fiscal. Contablemente me dice que yo debo hacer los requerimientos técnicos. Yo podré una propiedad, planta y equipo depreciarla hasta 45 años. Pero si yo estoy en unas condiciones que son adversas, yo puedo depreciarla en 30 años, no tengo ningún problema. Contablemente, fiscalmente es otra cosa. Ok. Entonces, señores, con relación a al ejercicio, les decía que aquí ya tienen ustedes el balance de prueba, o sea, tienen el balance de prueba, que serán los primeros ejercicios que hicieron ustedes. Aquí hay otros valores adicionales, pero ya ustedes comenzarían de acá. ¿Qué deben hacer? El cierre contable. Deben escoger las cuentas 4, 5 y 6 y hacer el cierre contable, los asientos de cierre. ¿Contra qué cuenta? La 5905. Luego vamos a cerrar la 5905 contra la ganancia y pérdida. Esa es la primera parte del ejercicio. Hacer el cierre contable. Hacen los registros y hacen las cuentas técnicas. Por último, van a calcular las depreciaciones del mes de abril, o sea, por un solo mes. Tenemos el valor del activo, en este caso vale 450 millones de pesos y la vida útil es de 45 años. Lo que les decía,
Si yo lo que estoy pidiendo es que se contabilice la del mes de abril, este 45 deberé dividirlo en 12 porque aquí está expresado en años. Aquí nos dice el de una maquinaria que nos la está expresando en horas y en el mes trabajo 400 horas y el de equipo de oficina que es de 10 años. Eso es lo que hay que hacer. Bastante sencillo. Ahí les dejo esa frasecita, señores, para que sigan soñando cada día más y todo lo que sueñan lo puedan realizar. Eso es lo que hay que hacer. Pero déjenme y les muestro. Acá hay algo que se llama guía. Hay algo que se llama guía. Depreciación. Aquí está el taller. Entonces, 32 personas no lo ha presentado. Esto es un mensaje que no tiene algo únicamente motivador y aquí está el taller. Entonces, tengan atención, por favor, esas guías, que es los mecanismos que vamos a utilizar para evaluar. Señores, nosotros tenemos en la contabilidad que la información contable debe realizarse de una manera oportuna. O sea, debe presentarse dentro de las fechas estipuladas para una adecuada toma de decisiones. Entonces, la oportunidad en que ustedes entreguen el trabajo va a tener un peso del 20%. La comprensibilidad es que los estados financieros y la información contable debe ser comprensible y entendible por el usuario de la información que ustedes van a utilizar. Ustedes me van a entregar una información contable, debe ser totalmente comprensible. Con esto hago referencia, señores, que deben tener un poquito de estética en la presentación, ser ordenado, colocarle una hoja de presentación, porque muchos ni siquiera le colocaban en un ladito ni de quién era, ni para quién era. Entonces, también vamos a valorar eso. Otro 10%. Y la integridad, señores, es que la información contable debe ser completa, debe ser fiable. O sea, todo debe estar completo, la totalidad de los ejercicios debe estar en una forma correcta. Eso va a tener un peso del 60%. Entonces, como prima la integridad sobre la oportunidad, pues eso tiene mayor peso la integridad. Entonces, de esta forma se va a evaluar. De esta va a ser la forma que se va a evaluar. Son 3, 4, 7 asientos que deben realizar. Bastante sencillo. Les envié un Excel en el cual está detallado. Les voy a enviar, esto lo tienen, esta diapositiva ustedes lo tienen. Este video se los voy a hacer llegar, señores, para que me envíen esa actividad. Tienes hasta el día, vamos a ver qué día está establecido ahí. Si no estoy mal, es hasta el día martes a mediodía. Día martes. Día martes al cerrar la noche, sí, señor. Entonces tienen una semana prácticamente. Cualquier duda, cualquier inquietud, con el mayor de los gustos quedo atento. Voy a tratar de subir la grabación de la clase a YouTube, se las comparto para que les sirva ahí de apoyo también. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta. Una pregunta. Sí, dígame.